Había una vez un hombre llamado Ricardo, 38 años, ingeniero civil, casado con Lucía durante 11 años, 2 hijos pequeños, Mateo de 7 y Sofía de 5, una casa en las afueras de la ciudad, un trabajo estable, una vida que, vista desde afuera, parecía sólida, envidiable incluso. Pero las vidas nunca son tan simples como parecen. Ricardo era el mayor de 3 hermanos. Siempre había sido el responsable, el que resolvía problemas, el que mantenía todo en orden. Desde niño, sus padres le habían enseñado que ser el mayor significaba cuidar de los demás, proteger, ser fuerte cuando otros flaqueaban. Y Ricardo había internalizado ese rol de una forma profunda, tan profunda que ya no sabía separar quién era él de quién se esperaba que fuera. Su hermano del medio, Gabriel, había formado su propia familia y vivía en otra ciudad. Estable, independiente, poco conflictivo. Pero Andrés, el menor, era diferente. Andrés tenía 32 años y parecía vivir en un constante estado de caos controlado. Carismático, encantador cuando quería serlo, pero irresponsable, impulsivo, siempre al borde del desastre, pero nunca cayendo del todo. Durante años, Ricardo había sido su red de seguridad. La primera vez fue cuando Andrés tenía 23 años. Había perdido su trabajo y no podía pagar el alquiler. Ricardo le prestó dinero. 2 meses después, otra deuda. Luego un problema con una tarjeta de crédito. Después un préstamo con intereses altísimos que Andrés no podía pagar. Cada vez, Ricardo intervenía, pagaba, resolvía, hablaba con acreedores, negociaba plazos, y cada vez le mentía a Lucía sobre la magnitud del problema. No porque quisiera engañarla, al menos eso se decía a sí mismo, sino porque no quería preocuparla, porque pensaba que podía manejarlo solo, porque creía que su deber como hermano mayor era precisamente ese, cargar con el peso para que otros no tuvieran que hacerlo. Pequeñas mentiras, pequeñas omisiones. Solo le presté un poco de dinero a Andrés. Es temporal. Lo va a devolver pronto. Lucía sabía que Andrés era problemático. Había visto las señales durante años. Pero confiaba en Ricardo. Confiaba en que él sabría poner límites. En que no arriesgaría la estabilidad de su propia familia. Esa confianza fue precisamente lo que hizo que las mentiras funcionaran tan bien. Esa fue la primera decisión de Ricardo. Callar. Simplificar. Proteger a Lucía de la verdad completa. Y como toda decisión pequeña que se repite una y otra vez, se convirtió en un patrón, en una forma de vida, en algo que ya no cuestionaba. Los años pasaron. Ricardo seguía siendo el hermano mayor que resolvía problemas. El esposo confiable. El padre presente que llevaba a sus hijos al parque los domingos y ayudaba con las tareas escolares. Pero había otra vida paralela que Lucía no veía. Las llamadas nocturnas de Andrés, las reuniones de emergencia, los pagos que salían de cuentas que Lucía no revisaba con frecuencia. Ricardo se había vuelto experto en compartimentar, en vivir en dos realidades simultáneas sin que una tocara a la otra, hasta que todo colapsó. Fue una noche de marzo, una de esas noches frías en las que el silencio parece más denso. Ricardo dormía cuando sonó su teléfono. Eran las 2 de la madrugada. Miró la pantalla. Andrés. Se levantó sin hacer ruido, salió de la habitación y contestó en el pasillo. La voz de Andrés temblaba de una forma que nunca había escuchado antes. Ricardo, necesito que vengas. Ahora. Por favor. ¿Qué pasó? Tuve un accidente grave. Ricardo sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Estás herido? No. Yo no. Pero atropellé a alguien, a una mujer. Está muy mal, Ricardo. El mundo se detuvo por un segundo. ¿Llamaste a la ambulancia? Sí, ya está aquí. La policía también. Ricardo, estaba tomando. Y ya sabes que tengo antecedentes. Si me condenan otra vez... No terminó la frase. No hacía falta.
Ricardo conocía el historial de Andrés. Una condena por conducir ebrio 3 años atrás. Servicio comunitario. Libertad condicional que apenas había terminado. Una nueva condena significaba prisión. Años de prisión. Dame la dirección. Voy para allá. Ricardo colgó. Se quedó de pie en el pasillo oscuro, sintiendo cómo el peso de lo que acababa de escuchar se asentaba en su pecho. Volvió a la habitación. Lucía seguía dormida. Se vistió en silencio. Tomó las llaves y salió. No dejó ninguna nota. No inventó ninguna excusa en ese momento. Solo salió. Cuando llegó al lugar del accidente, la escena era caótica. Luces rojas y azules de patrullas y ambulancias. El auto de Andrés destrozado en la parte frontal. Cristales rotos en el asfalto. Una bicicleta retorcida en el suelo. Y Andrés, sentado en el bordillo, con la cabeza entre las manos, llorando. Ricardo se acercó. Un oficial lo detuvo. ¿Quién es usted? Soy su hermano. El oficial asintió y lo dejó pasar. Ricardo se sentó junto a Andrés. No dijo nada por un momento. Solo estuvo ahí. Lo siento, susurró Andrés. Lo siento tanto, Ricardo. ¿Cómo está ella? No lo sé. La llevaron al hospital. Estaba inconsciente. Había mucha sangre. Ricardo cerró los ojos. Respiró profundo. Habló con los oficiales. Dio sus datos como familiar responsable. Preguntó sobre el estado de la víctima. Nadie tenía información clara todavía. Le dijeron que Andrés sería procesado, que había dado positivo en el test de alcoholemia, que enfrentaba cargos graves. Durante el trayecto de vuelta a casa, mientras Andrés dormitaba en el asiento del copiloto, Ricardo manejó en silencio absoluto. Y fue ahí, en ese silencio, donde tomó la decisión que cambiaría todo. Andrés no podía ir a prisión, no ahora. Tenía una hija de 4 años. Su pareja acababa de dejarlo. Si caía preso, perdería toda posibilidad de reconstruir su vida. Ricardo decidió que haría lo que fuera necesario para evitarlo. A la mañana siguiente, cuando Lucía despertó y preguntó dónde había estado, Ricardo mintió. Andrés tuvo un problema con el auto. Me llamó para que lo ayudara. No quise despertarte. Ella lo miró con preocupación, pero no insistió. Esa mentira fue el primer ladrillo de un muro que crecería hasta hacerse imposible de derribar. Durante los días siguientes, Ricardo se movió rápido. Contrató al mejor abogado penalista que pudo encontrar. Un hombre con reputación de conseguir resultados en casos difíciles. Pero caro. Muy caro. El anticipo era de $20,000. Ricardo y Lucía habían estado ahorrando durante 3 años para remodelar la casa, ampliar la cocina, construir una habitación más para que los niños no tuvieran que compartir cuarto. Ese dinero estaba en una cuenta de ahorros. $20,000 exactos. Ricardo los retiró sin decirle nada a Lucía. Cuando ella preguntó, días después, por qué había movimientos en esa cuenta, Ricardo ya tenía la historia preparada. Surgió un problema en el proyecto de trabajo. Necesitamos liquidez temporal para cubrir unos gastos imprevistos. Lo repondré en 2 meses, máximo 3. Lucía confió. Como siempre. Pero 2 meses se convirtieron en 4, luego en 6. Porque el abogado necesitaba más dinero. Porque había que pagar una compensación a la familia de la víctima para que consideraran un acuerdo extrajudicial. Porque los trámites legales eran más complejos de lo esperado. La mujer atropellada sobrevivió, pero quedó con secuelas permanentes, fracturas múltiples, daño neurológico, meses de rehabilitación. Ricardo gestionó reuniones con la familia, pagos que salían de préstamos que pidió a su nombre, deudas que acumulaba en silencio. Cada vez que Lucía preguntaba sobre el dinero, Ricardo tenía una explicación. Siempre creíble, siempre temporal, y Lucía, ocupada con los niños y su propio trabajo, confiaba. Porque en 11 años de matrimonio, Ricardo nunca le había dado motivos para dudar. Pasaron 8 meses. Andrés finalmente llegó a un acuerdo.
libertad condicional estricta, multas enormes, trabajo comunitario, pero no prisión. Ricardo respiró aliviado. Sintió que había logrado lo imposible, que había protegido a su hermano sin destruir su propia vida. Pero estaba equivocado, porque las mentiras no desaparecen cuando el problema original se resuelve. Se quedan, se acumulan, se pudren desde adentro. Lucía comenzó a notar cosas extrañas. Facturas que no coincidían con lo que Ricardo decía. Movimientos bancarios que él justificaba con explicaciones cada vez más vagas. Llamadas que tomaba en otra habitación. Al principio, lo dejó pasar. No quería ser la esposa desconfiada, la que revisa todo, la que cuestiona cada palabra. Pero la intuición es difícil de ignorar cuando se repite día tras día. Una tarde, mientras Ricardo estaba en el trabajo, Lucía decidió revisar los extractos bancarios, no para espiarlo, no por desconfianza maliciosa, sino porque necesitaba entender por qué no podían avanzar con ninguno de los planes que habían hecho juntos. La remodelación de la casa que nunca comenzó, las vacaciones que siempre posponían, la sensación constante de que el dinero se esfumaba sin explicación clara. Ahí estaban. Los retiros, las transferencias, los préstamos a nombre de Ricardo que ella nunca había autorizado. Decenas de miles de dólares. Desaparecidos. Lucía sintió cómo se le helaba la sangre. Llamó a Ricardo al trabajo. Le pidió que volviera a casa. Urgente. Cuando él llegó, ella ya había impreso todos los documentos. Los tenía sobre la mesa de la cocina, ordenados por fecha. Explícame esto. Ricardo miró los papeles. Su mente trabajó rápido, buscando alguna explicación que pudiera funcionar. Lucía, ¿puedo explicarlo? Entonces hazlo. Ahora. Hay un problema en el trabajo que... No me mientas. El tono de Lucía era firme, cortante, sin espacio para evasivas. Ya llamé al banco, ya hablé con tu jefe, sé que no tiene nada que ver con el trabajo. Ricardo se quedó en silencio, y en ese silencio, Lucía entendió todo. Es por Andrés, ¿verdad? Ricardo asintió lentamente. ¿Qué hizo esta vez? Y entonces Ricardo le contó todo. El accidente, la mujer herida, el abogado, los pagos, los préstamos. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de su matrimonio. Lucía lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndome? No estaba mintiendo, solo... ¿Cuánto tiempo? 8 meses, desde el accidente. No, no me refiero solo a esto. Me refiero a cuánto tiempo llevas tomando decisiones sobre nuestro dinero, sobre nuestra familia, sobre nuestra vida, sin consultarme, sin confiar en mí. Ricardo no supo qué responder, porque la verdad era que llevaba años haciéndolo. No solo con Andrés, con todo, siempre creyendo que protegerla del problema era mejor que compartirlo con ella. Yo también soy tu familia, dijo Lucía, y su voz se quebró por primera vez. Mateo y Sofía también, pero elegiste proteger a Andrés por encima de nosotros. Sin preguntarme, sin darme la oportunidad de decidir contigo. Pensé que estaba haciendo lo correcto. ¿Lo correcto? ¿Mentirme durante 8 meses es lo correcto? ¿Arriesgar los ahorros de nuestros hijos es lo correcto? Andrés es mi hermano. No podía dejarlo ir a prisión. Pero sí pudiste dejarme a mí en la ignorancia. ¿Eso no te parece una traición? Ricardo intentó acercarse a ella, pero Lucía dio un paso atrás. No, no me toques. Lucía, por favor. Necesito que te vayas. Ahora. Ve a un hotel, a donde sea, pero no puedo verte ahora mismo. ¿A dónde voy a ir? No lo sé, Ricardo. Tal vez a casa de Andrés, ya que él parece ser más importante que tu propia familia. Esas palabras dolieron más que cualquier otra cosa. Ricardo salió de la casa esa noche. Se quedó en un hotel barato cerca de la autopista. Y ahí,
Solo en una habitación que olía a humedad, lloró. Lloró por primera vez en años. No por Andrés, no por el dinero, sino porque entendió que había perdido algo que nunca podría recuperar: la confianza de Lucía. Durante las semanas siguientes, Ricardo intentó arreglar las cosas. Llamadas que Lucía no contestaba, mensajes que quedaban sin respuesta, intentos de conversación que terminaban en silencios incómodos. Finalmente, después de un mes, Lucía accedió a reunirse con él. Fue en una cafetería, neutral, pública. Ricardo llegó con esperanza. Pensó que tal vez podrían hablar, encontrar una forma de reconstruir. Pero cuando vio la expresión de Lucía, supo que no había esperanza. «He hablado con un abogado», dijo ella sin rodeos. «Voy a pedir el divorcio». Las palabras cayeron como piedras. «Lucía, por favor, podemos ir a terapia, podemos...» «Ricardo, esto no se trata solo de lo que hiciste. Se trata de quién eres». «¿Qué? Llevas 11 años tomando decisiones sin mí. 11 años creyendo que protegerme de la verdad es una forma de amor. Pero no lo es. Es control. Es desconfianza disfrazada de nobleza. Yo confío en ti». «No, no confías. Si confiaras, me habrías contado sobre Andrés desde el principio. Habríamos decidido juntos qué hacer. Pero preferiste mentir. Preferiste cargar todo tú solo y dejarme afuera». Ricardo sintió cómo se le cerraba la garganta. «No sé cómo vivir con alguien que cree que mentir es la mejor forma de amarme», continuó Lucía. «Y no quiero que mis hijos crezcan pensando que eso es normal». Firmaron los papeles 3 meses después. La casa se vendió, los bienes se dividieron, los niños quedaron bajo custodia compartida. Mateo y Sofía pasaban una semana con Lucía y una semana con Ricardo. Pero no era lo mismo. Los niños preguntaban por qué papá y mamá ya no vivían juntos. ¿Por qué todo había cambiado? Ricardo no sabía qué decirles. Hoy, 3 años después de aquella noche de marzo, Ricardo vive solo en un apartamento pequeño. Ve a sus hijos cada 2 fines de semana. Los lleva al parque, al cine. Intenta compensar su ausencia con actividades, pero sabe que no es suficiente. Lucía rehizo su vida. Está en pareja con alguien nuevo. Un hombre que, según le contaron amigos en común, es transparente con ella, que no oculta nada, que toma decisiones con ella, no por ella. Ricardo siente celos, pero más que celos, siente pérdida, porque perdió algo que nunca podrá recuperar. No solo un matrimonio, no solo una familia intacta, sino la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Andrés sigue siendo Andrés. Problemático, impredecible. Hace poco volvió a pedirle dinero a Ricardo, para otro problema, otra emergencia. Esta vez, Ricardo dijo que no. Pero ya era tarde. Lo que perdió no tiene retorno, porque Ricardo no solo perdió un matrimonio, perdió 11 años de construir una vida con alguien que confiaba en él. Perdió la oportunidad de ver a sus hijos crecer bajo el mismo techo. Perdió la certeza de que sus decisiones, por bien intencionadas que fueran, eran las correctas. Durante años, creyó que proteger a su hermano era un acto de amor, de lealtad, de deber familiar. Pero lo que no vio fue que cada mentira pequeña, cada omisión, cada vez que eligió el silencio sobre la verdad, estaba construyendo un muro entre él y la persona que más amaba. Y cuando ese muro se hizo visible, ya era demasiado alto para escalarlo. No hubo vuelta atrás. No hubo segunda oportunidad. Solo quedó el eco de 1000 pequeñas decisiones que parecían insignificantes en el momento, pero que juntas, acumuladas, cambiaron todo para siempre. Ricardo a veces se sienta en su apartamento vacío y se pregunta cómo habría sido su vida si hubiera confiado en Lucía desde el principio. Si le hubiera contado sobre el accidente de Andrés la misma noche que ocurrió. Si hubieran decidido juntos qué hacer con el dinero. Si hubiera elegido la transparencia sobre la protección. Tal vez habrían encontrado otra forma de ayudar a Andrés. Tal vez no, pero al menos habrían estado del mismo lado. Ahora,
Cada vez que ve a sus hijos, siente el peso de lo que perdió. No por un error grande y dramático, no por una infidelidad o una traición explosiva, sino por 1000 pequeñas decisiones de callar, de omitir, de creer que estaba protegiendo a todos, cuando en realidad solo se estaba alejando. Y eso es lo que nadie te dice sobre las decisiones. Que las más destructivas no son siempre las grandes, las obvias, las que tomas en un momento de crisis. A veces, las que te destruyen son las que tomas todos los días, las que parecen inofensivas, las que justificas con buenas intenciones, las que escondes detrás de palabras como lealtad, familia, protección, hasta que un día te despiertas y ya no reconoces tu vida y no hay forma de volver atrás, porque el tiempo no retrocede, las palabras no se borran, y la confianza, una vez rota, casi nunca se repara. Ricardo aprendió eso de la forma más dura, no con un solo golpe devastador, sino con 1000 pequeños cortes que, sumados, fueron mortales. Y ahora vive con la pregunta que no tiene respuesta. ¿En qué momento exacto todo se rompió? ¿Fue la primera mentira, la 10ª, la 100ª, o fue simplemente la decisión de creer que podía cargar solo con todo y que nadie saldría lastimado? No lo sabe, y tal vez nunca lo sepa. Pero lo que sí sabe es esto: que una vida entera puede cambiar no por lo que haces una vez, sino por lo que haces todos los días sin pensar en las consecuencias. Y que cuando te das cuenta del daño, cuando finalmente ves el muro que construiste con tus propias manos, ya es demasiado tarde.